Shalom, Boker Tov, muy buenos días. Bueno, estamos de vuelta en Israel y los gentiles. ¿Y dónde estamos? Prácticamente, ¿qué fue lo que vino a hacer el Mesías? Restaurar esas promesas hechas a Abraham a través de su hijo, que venía a ser como el heredero. Ellos, ahora Yeshua vino a restaurar también y nosotros fuimos injertados por los méritos de él. Y que vino a restaurar desde el capítulo 11 de Bereshit hasta la actualidad. Quedamos en el capítulo 2 del libro de Bereshit, de Romanos, donde explicaba lo que es la circuncisión y los actos, las obras a través del comportamiento. Pero que nosotros fuimos injertados allí por lo que vino a ser Yeshua HaMashiach. Y también haber parte del capítulo 3 también. Pero que también lo que vino a ser el Mesías es una tipología, lo que vino a ser Isaac a través de esa promesa del Hijo. Se convertía en el heredero de la tierra, de la promesa que le había jurado a quién, Abraham, Isaac y Jacob. Y que ahí a partir comenzaría una promesa de Abraham cuando llegan al monte Sinai. Se cumplió todo eso lo sabemos. Pero que ahora en el Mesías ya somos uno. En el capítulo 3 del mismo Romano, habla de también lo que es las obras, la justificación de la ley. Pero en el verso 29 hasta el 31, de ahí mismo el libro de Romanos capítulo 3 dice: ¿acaso Él es el creador de los judíos nada más solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Y que hay un solo Dios, Jehová, el cual declara justo a los circuncisos a base de fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Repito el 30, ya que hay un solo Dios, Jehová, el cual declara justo a los circuncisos a base de fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego, por la fe invalidamos a la Torá de ninguna manera, sino que confirmamos a la Torá. Fíjense, ya sabemos que ellos tienen la señal del pacto, pero eso no significa que nosotros no la podamos hacer. Es una señal y como señal tenemos que hacerla. Por eso dice al extranjero, al comprado de casa, el de tribu, caserío, pueblo, de donde usted venga, con el tiempo, eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Y eso es una señal de pacto. Hay quienes enseñan que la circuncisión es del corazón. Sí, hay que tener la señal, la circuncisión del corazón. Pero también nosotros que estamos yendo al Mesías, la señal del pacto hay que hacerla. Eso no lo podemos invalidar y negar. Ahora, ¿qué sucede? Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, del verso... ahí está sucediendo algo bastante interesante y es personas que habían recibido al Mesías, pero que también estaban, como quien se dice, aquellos que enseñan, digamos que judaísmo en el sentido de que tenían que aplicar las leyes noágidas. Inclusive Pablo tiene que soltar a Pedro que se dejara de comportarse así. Eso es un libro interesantísimo, pero que Pablo muy sabiamente enseña a ellos y le está explicando de que también ahora estamos injertados en ese pacto y que la salvación es a través del Mesías y no es por la señal del pacto abrahámico, es decir, el corte del prepucio, sino que la salvación viene a través del Mesías. Y que ellos no están, hay quienes están invalidando al Mesías y también inclusive los hechos que habían venido a ser el Ruach Santo, es decir, el sello de la promesa. Y que ellos también habían recibido el Ruach, pero querían poner por aquello como primero. Y ahí donde aparece Pablo. No, esperen un momentico, eso no es así. En la fe es en el Mesías. Y dice
En el verso 8 y 9, porque ya usted conoce parte de lo que estoy diciendo. Y las escrituras, proveyendo por la fe, declara a Jehová justo a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, de manera de los que son de la fe son bendecidos con los creyentes de Abraham. Ahí se da cuenta. En ti serán benditas, es decir, esa promesa también viene para los gentiles, y ahí es donde entramos y viene a validar lo que lo estoy diciendo de allá de Bereshit capítulo 11, y que vino el Rúa Santo, y eso es lo que está haciendo nuestro hermanito Pablo, aclarándole a cada uno de ellos. Y dice en el verso 23 ahí mismo de Gálatas: y antes que viniera la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que iba a ser revelada. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Pues todos sois hijos de Jehová por la fe en Yeshua, en el Mesías. Dice, porque todo lo que fuiste bautizado en el Mesías, es decir, bajaron a las aguas, y el Mesías esté revestido, mira lo que dice el verso 28. Aquí es donde voy. No hay ni judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos somos vosotros uno solo en Yeshua el Mesías. Ahí entra. Toda la simiente de la tierra serán bendecidas a través de la promesa que le hiciera a Abraham, por medio de lo que hiciera el Mesías, el Padre, el Hijo. Las promesas ahora tiene que ver con la restauración, no solamente para con el pueblo de Israel, sino nosotros injertados ahí, y que Yeshua restauró las promesas dadas a David, y que vamos a ir viendo poquito a poco. Ahí mismo ya leí eso de lo que vino a ser el Mesías. Ahora, fíjense lo siguiente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, tiene que ver esa promesa para con ellos. Ahora, quienes fueron para Israel en su momento, chévere, disfrutaron de eso, porque eso era parte de lo que el Padre le había dado a ellos. El capítulo 30 de Deuteronomio, el verso del 8 al 9, y dice: cuando el león daba a cada uno a los pueblos su heredad y distribución de los hijos de los hombres, trazando la frontera de los pueblos según el número de los hijos de Israel, por porción, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob el cordel de su heredad. Ahí está hablando para con el pueblo de Israel. Esa tierra era para ellos. Nadie lo pone en duda. Nadie puede quitarle eso a él. Y así estén peleando, pase lo que pase, esas promesas eran para con ellos. En el capítulo 4, en el verso 19, dice: no sea que alcanzando tus ojos a los cielos, y viendo al sol y la luna y las estrellas, el cortejo de los cielos, te dejes seducir y te postras entre ellos y te rindas, y le rindas culto, siendo que Jehová tu Dios los ha dado como porción suya a todos los pueblos debajo de los cielos. Oiga, esa tierra, las porciones, era para con ellos, pero que también no debieron haber adorado a esos dioses, porque eso fue lo que trajo las consecuencias y llevaron su castigo. Comienza una restauración y es a través del Mesías. Inclusive vamos a ir al libro de Colosenses, porque sí, esto tiene que ver con el Mesías. Los gentiles ahora en el Mesías, ¿con quién más? Con el Padre, dada la promesa a Abraham, y que la simiente vendría a ser Isaac, así como lo es en el Mesías. Mire, esto es interesante, y eso no tiene que haber duda en nosotros de lo que se conoce, como lo dije, la teoría del reemplazo. En Colosenses 2:15, vamos al libro de Colosenses, que me fui muy allá. Deme un minutico. Colosenses, el verso capítulo 2. Mire lo que sucede en el verso 15.
Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, invisibles, tronos, dominio, principado, potestad. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste por Él. Él es el cuerpo, la cabeza de la congregación, el principio, el primogénito de los muertos, porque todo tenga en Él la preeminencia. Aquí está, en Él todo fue creado para Él y por Él, y sin Él nada de esto hubiese tenido sentido. ¿Por qué tengo que decirle esto, amigos? Porque ya todo lo que era principado, potestad, cielo y tierra, cosmos, inframundo, aún los ángeles, los animales, todo era para Él. ¿Para qué? Para darle la gloria al Padre. Es decir, volver a la restauración de lo que el Padre tenía en mente. En Efesios capítulo 4, verso 8, mire lo que nos dice. Interesante, interesante. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva toda cautividad, Dios dones a los hombres. Y eso que subió, que significa también que había descendido a la profundidad de la tierra. El que descendió él mismo, también ascendió por encima de todos los cielos, el que llena todas las cosas. Cuando Pablo está hablando en estos términos, está hablando en términos de restauración. Esos ángeles caídos que vinieron a través del diluvio a traer y que hicieron todo un desastre. Y que vimos también los juicios que sucedieron en Sodoma y Gomorra. Y que también vimos cuando las naciones, a través de un sistema, estábamos aislados del Padre. Eso es lo que vino a restaurar el Mesías. Es decir, el libro de Jubileo inclusive menciona esta restauración y que nosotros no podemos desperdiciar. Y por no conocer el pensamiento antiguo Oriente Medio, cómo era lo que venía a ser, inclusive en las culturas antiguas se conocía esto. Ellos esperaban a alguien, era anunciado a través de monarquía, reino, pero que ninguno de ellos ha permanecido, porque la historia lo dice y se habla del Dios de Israel, del pueblo de Israel, y nosotros injertados. Y esas son las promesas y eso es lo que ha permanecido y va a permanecer. No porque yo lo diga, es porque está escrito y lo estamos viviendo y lo estamos viendo ante nuestros propios ojos. Y eso fue lo que vino a restaurar el Mesías. Lo que hicieron desde allá abajo, los ángeles caídos. ¿Cuándo comenzó la restauración? Bueno, vaya al libro de Mateo, en el capítulo 4. Yeshua, después que fue presentado, dice que fue llevado al desierto y fue tentado por 40 días. ¿Por quién? Porque Satán le dijo, lánzate del pináculo del templo. Esa es una parte inclusive que era la parte alta. Acuérdense que el templo estaba en una montaña alta. Y de la parte que le estaban diciendo que se lanzara tiene más de 200 metros hacia abajo. Es decir, que no iba a quedar vivo. En el Talmud registra que lanzaron a alguien de allí después de que vino un derramamiento del Ruach Santo. Y los romanos y gente que ya estaba persiguiendo a los creyentes en el Mesías, dice, arroja el Talmud, que lanzaron a una persona de allí. ¿Sabe qué sucedió? Que esa persona no murió. Búsquelo y usted se dará cuenta. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque eso tenía que suceder. La restauración, lo que vino a ser el Mesías. Ahora, cuando estoy hablando de esto, de lo que vino a ser el Mesías, restaurar lo que se había perdido, y esa lucha entre ángeles que ahora están en lugares para ser juzgados por el resto de la humanidad. Bueno, eso fue lo que vino a Yeshua aquí, cuando dice que lo llevó cautivo a cautividad y Dios dona a los hombres, es decir, para restaurar a la tierra. Y que esa parte la tenemos que nosotros conocerla. Si es verdad, nombró apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, pero no de la manera como se está llevando hoy por hoy.
Y eso es un tema que todavía pica y se extiende. Pero bueno, a lo que venimos. Ya hablamos de Efesios, capítulo 4, del verso 8 en adelante. Ahí mismo en Efesios, capítulo 2, el verso 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estaba, oiga, sin el Mesías, apartado de la ciudadanía de Israel, y extranjera a los pactos y la promesa, no teniendo esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, vosotros, que en un tiempo estabas lejos, fuiste hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él, en nuestra paz, de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermediaria de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley y mandamiento dado de reglamento, para crear en sí mismo los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar a Jehová ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, en el madero, matando la enemistad, es decir, todos los pecados, todo aquello. No es que están anulando la Torah, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que nos separaba a través de pecado, eso que nos condenaba, no, ya el Mesías nos unió. Y de lo cual ya usted ha escuchado en la Kehilá de Yehoshua, lo que hemos enseñado a través de la Parashá, pero que vine a hacer este estudio para que sepa que usted ya somos uno solos en el Mesías. Y si es verdad, somos esas piedras vivas, esa piedra, como le dice, somos templo del Dios viviente, y que estamos anotados en los libros de el reino del Mesías. Por eso es que él decía, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, yo voy a hacer morada a mi Padre. Él vino a restaurar todo lo que estaba y lo que tenía dominios a Satán. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 1, el capítulo 1, verso del 3 al 4, que nos dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el que según gran misericordia hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Yeshua entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para los cielos, para vosotros. Ahí está. Que soy guardado por el poder de Jehová mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteros, el cual alegraré grandemente, por cuanto es necesario que esté siendo un poco afligido por diversas pruebas. Sí, teníamos que ser probados también. En Hebreo capítulo 9 también nos da otra enseñanza a nuestro hermanito. Hay quienes dicen que fue Pablo que escribió este libro. Hay quienes lo dicen. Si usted escucha algo es que empezó a llover. Sabroso, menos mal. Vamos a Hebreos capítulo 9, el verso 10. Solo viandas y bebidas y diversos géneros de ablumaciones, reglamentos, carnales impuestos al tiempo de la reformación. Aquí viene. Pero habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes llegados, por medio de mayor perfecto tabernáculo, no hecho por mano, es saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por medio de su propia sangre, de su sangre. Entró una vez a toda en el lugar santísimo, habiendo asegurada eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros, la ceniza de la becerra rociada en los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, mediante el ruego eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha ante Jehová, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo, Jehová. Y dice el verso 16: porque donde hay un pacto es necesario que intervenga la muerte de él, destinada al sacrificio, porque un pacto es firme sobre víctimas muertas, pero no tiene vigencia mientras lo pactado, de donde ni siquiera el primero fue puesto en vigor, sin sangre, porque habiendo sido proclamado por Moisés todos los mandamientos de la Torá,
a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros, con agua escarlata y sopa roció sobre sí mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Jehová mandó. De la misma manera, roció con la sangre del tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pues era necesario que las presentaciones de las cosas celestiales también fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque entró el Mesías en un santuario no hecho por mano, ni representante del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora delante de Jehová por nosotros, y no para ofrecer repetidamente, asimismo tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestada una sola vez por todas la consumación de los siglos para quitar el pecado y por medio del sacrificio de sí mismo. Ahí entramos con el Mesías, uno mejor, o nadie nos lo va a quitar. Dice en el capítulo 11 de ahí mismo del libro de Hebreos, en el verso 7, por fe, habiendo sido advertido acerca de las cosas que aún no se veía, movido reverente a temor, construyó el arca para salvación, su casa mediante esa fe, condenó al mundo y fue heredero de la justicia que es por fe. Y dice, pero Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tienda, Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa, porque estaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Jehová. Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar la simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que él era fiel y había prometido. Y por tanto, y uno de estos ya casi muertos nacieron como las estrellas en el cielo, y la multitud de la arena, innumerable, que están justo a la orilla del mar. Y que dice, conforme a esta fe, murieron estos, habiendo recibido las promesas, sino mirando las cosas de lejos. Y ya sabemos, y está hablando de Abraham y de todo ello. Ahora, ¿por qué tengo que decir esto? Porque en el Yeshua, en el Mesías, todas las cosas es para bien. Y dice en el verso 15, y ciertamente se acordaron de aquella donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelan una mejor. Esta es la celestial, por la cual Jehová no se avergüenza de llamarlos hijos de ellos, pues la preparó una ciudad. Por fe Abraham había sido aprobado, ofreció a Isaac, él recibió la promesa y ofreció a su unigénito, respecto al cual fue dicho, en Isaac te serán llamada la descendencia. Aquí está lo que le decía. Abraham, Isaac, la descendencia. El Padre en Yeshua, la descendencia. Tenemos ahora un lugar mejor. Tenemos las bendiciones también que el Padre derramó en el Mesías para con nosotros. En el capítulo 12, en el verso 22 al 24 dice, si no habéis acercado al monte, sino a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y las miradas de ángeles, en la congregación de los primogénitos, inscrito en los cielos, Jehová, juez de todo, y espíritu de los justos hecho perfecto, Yeshua, el mediador de un nuevo pacto, en la sangre del rociamiento que habla mediante mejor que la de Abel. Aquí tienes, y aquí entramos nosotros, no hay duda de ello. Familia, miren, somos unos en el Mesías, y ese derecho nadie nos los quita, y eso nos los otorgó Él. Somos un pueblo, somos lo mismo, ahora tenemos lugares, mejores promesas, y estamos inscritos en el libro, porque nadie nos quita ese derecho. Vamos a ir al libro de Colosenses, y vamos a ir adelantando porque ya estamos finalizando. El verso 15, ¿qué nos dice? Y lo dije hace ratico, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, cielos y tierra, visible, invisible, trono, dominio, principado, potestades, todo fue creado por Él y para Él.
No hay duda de eso. En Romanos capítulo 8, verso 17, ¿qué nos dice? Y si es hijo, también heredero, por una parte heredero del Dios mismo, y por otra como heredero con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Amigos, nadie nos separa, nadie nos quita, nadie nos puede arrebatar de lo que el Padre predestinó de antemano. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. El libro de Corintios habla también de que somos templos, de que fuimos restaurados, injertados. Amigos, hay muchas promesas en el Mesías, de las cuales todas tienen que ver para con Él y para con uno solo. Judíos, griegos y gentiles. No hay nadie más. Uno solo. Por eso es que le venga a decir que esto de allá y esto está separado. No, no, no. Eso no es así. Eso no lo digo yo, eso está escrito. Dice... Y otra vez el Adón conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos, así que nadie se gloríe en hombres, porque todo es vuestro. Ya sea, inclusive Pablo, yo, sea Apolo, ya sea Cefa, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras, todo es vuestro, y vosotros del Mesías y el Mesías de parte del Creador. ¿Por qué tenemos que estar haciendo separación cuando el Padre no lo hizo? Para nada. Y mire, vamos al libro de Zacarías, porque hay cosas tremendas. Mire cómo dice. De nuevo fue hecha la revelación de Jehová que decía, así dice Jehová Sebaot, es la adoración apasionadamente. Siento por ella un celo arrebatador. Así dice Jehová, restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén, la cual es la llamada la ciudad de verdad. Y el monte de Jehová Sebaot, el monte de santidad. Ese monte fue restaurado cuando Yeshua estuvo allí. Y, por supuesto, la celestial. Eso fue restaurado. Desde el momento que Yeshua estuvo allí, hizo todas las cosas que hicieron con él, pero que tenía que cumplirse. Por ese espacio fue reparado, pero sobre todo el trono celestial. Está a la diestra, gobierna y él tiene el cuidado sobre las naciones. Por eso que Satanás le dijo, si tú postrado me adorares, yo te entregaré estos reinos. Él sabía que se lo iba a quitar. Y de los cuales también vamos a hacer un estudio muy pronto sobre ello. Que tiene que ver, digamos que una continuidad de esto, pero que le voy a dar otro nombre. Pero es necesario saber todo esto, familia. Bueno, ya hablé de Zacarías, vamos al libro de Miqueas. Aquí dice, capítulo 4, pero en los postreros tiempos el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y exaltado sobre todos los collados. Ahí tiene que ver con el Mesías, ya Jesús ha restaurado eso. Y correrán los pueblos y muchas naciones irán de aquí para allá y dirán, venid subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros andaremos en su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él le juzgará entre muchos pueblos y decidirá sobre qué naciones poderosas. Hasta la más distante fogarán espada en arado y sus lanzas poderosas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, sino que cada uno se sentará debajo de David y debajo de la higuera, y nadie lo amedrentará, porque de la boca de Jehová Sebaot lo ha dicho. Los pueblos caminan invocando a sus dioses. Nosotros caminamos en el nombre de Jehová, nuestro Dios por siempre jamás. En el día que Jehová recogeré, a la que cojea volveré a traer la descarriada y la que habita afligido. De la que cojea haré un remanente y la descarriada una nación poderosa. Aquí tenemos lo que vino a ser Yeshua HaMashiach. En él, descarriado ahora somos. Estamos aprendiendo Torah, estamos volviendo a su senda y estamos caminando como él nos manda. Y termino con el libro de Hebreos.
Amigos, ya Yeshua pagó, nos restauró, injertados, tenemos mejores promesas. En Él todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y estamos inscritos en el cielo. Y nadie nos quita ese derecho. Dice, el verso 26 del capítulo 12, cuya sacudió la tierra en ese tiempo, pero ahora lo ha prometido diciendo, una vez más, yo me conmoveré no solo de la tierra, sino también del cielo. Y una vez más indica remoción de las cosas movibles como criaturas que son, para que permanezcan las cosas inconmovibles, por lo cual, recibiendo un reino inconmovible, mantengamos la gracia mediante la cual sirvamos al Dios vivo de manera aceptable, con reverencia y temor, porque nuestro Jehová es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que cuidar eso. En el capítulo 13 del verso 20, que dice, y el Dios de paz, Jehová, el cual en virtud de la sangre del pacto eterno levantó entre los muertos a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el gran pastor de las ovejas, nos perfecciona en todo lo bueno para que haga su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Yeshua el Mesías, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, fuimos restaurados. La fe en Abraham, en su simiente que venía el Hijo, el heredero. Yeshua, Él es el heredero, está en el trono y nadie nos quita ese derecho. Ahora somos uno en el Mesías. Familia, espero que haya sido de desagrado. Nos vemos dentro de muy poco con nuestro estudio. Así que bendiciones para todos desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Ley Raot, hasta pronto.